Realmente muchas veces, hermanos, decimos, nosotros amamos a nuestros hijos. Decimos, nuestros hijos son nuestra vida y todo eso. Pero la pregunta sería, hermano, ¿cómo nosotros demostramos ese amor a nuestros hijos? ¿Cómo se lo demostramos a ellos? Verdaderamente, porque muchas veces los jóvenes cometen errores, se equivocan, pero nosotros ¿cómo actuamos ante esa equivocación? Muchas veces lo maltratamos, muchas veces no hacemos lo correcto. Y la verdad, verdaderamente como hijos de Dios, hermanos, sabemos que debemos de amar a nuestros hijos, y amarlos es perdonarlos, ¿verdad? Entenderlos también, ¿verdad? No significa que no lo vamos a corregir, hermanos, claro que sí, pero de la mejor forma que se pueda. Como hijos de Dios, nosotros debemos de ser diferentes, y que nuestros hijos se sientan amados por nosotros, hermanos, es algo que nosotros debemos de cumplirlo, porque nosotros sentimos el amor de Dios como hijos que somos de Él. Así también nuestros hijos deben de sentir ese amor de nuestra parte. Así que, hermanos, empezamos, y les pido que nos pongamos de pie, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 5 al versículo 10, hermanos. El tema de hoy es: andemos en luz. Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo del 5 al 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Sí, amén. Leamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gloria al Señor. Oramos a nuestro Dios y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, le damos la gloria y la honra en esta mañana, Señor. Le damos las gracias porque nos ha traído a este lugar, querido Padre, a poder recibir de este hermoso mensaje, Señor. Pedimos que sea usted quien tome el control de principio a fin de esta predicación, Señor. Que sea yo un instrumento suyo, Señor, que no sea un obstáculo, Padre bendito. Santo Espíritu, ponga, bendito Dios, ponga palabras en mi boca, Señor. Sea usted mi respaldo en esta hora, Señor. Que sea usted hablando en nuestros corazones. Edifícanos, enséñanos, Señor, y ayúdanos a poder ser entendidos, bendito Padre. Denos esa sabiduría, el entendimiento que necesitamos, Señor, para que podamos discernir este hermoso mensaje que Dios trae a cada uno de nosotros, Dios. Padre Santo, que su palabra llegue hasta nuestros corazones, Señor, y que nos ayude, y que nos transforme, y que nos ayude, bendito Padre, a ponernos en práctica, Padre bendito. Así también, bendito Dios, pido por estas peticiones que mis hermanos han traído a este lugar, Señor. Sabemos que usted es grande en misericordia. Sabemos que su amor es incondicional, Señor. Y sabemos que es un Dios todopoderoso, bendito Padre. Sabemos que para usted no hay nada imposible, Señor. Por ello ponemos estas peticiones en sus manos, Señor, para que sea usted quien venga dando respuesta, para que usted venga orando en cada uno de mis hermanos que han traído estas peticiones, Señor. Padre bendito, obra en nuestra vida, Señor. Hombre bendito Dios, conforme a su misericordia, conforme a su voluntad y conforme a su amor, bendito Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos, bendito Dios, y le damos las gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Andemos en luz, hermanos. El andar, hermanos, como cristianos que ahora somos, es muy importante. El andar, hermanos, significa que caminemos de la mano de Dios en todo tiempo y que nuestro comportamiento sea de la mejor forma, porque ahora somos nuevas personas. El andar, hermano, es nuestro testimonio de la que ahora somos usted y yo. ¿Sí?
las obras, nuestro comportamiento, nuestra conducta, es la evidencia, es el testimonio de que ahora verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Por ello es importante, hermanos, de que usted y yo andemos en luz. Es importante que nosotros, que en nuestra vida se vea reflejado lo que ahora usted y yo vivimos. Es importante, ¿por qué, hermanos? Porque tiene que haber una diferencia del Hijo de Dios con los hijos del mundo, ¿sí? Tiene que haber una diferencia. Por ello, hermanos, es necesario de que nuestras obras, nuestros testimonios, nuestro comportamiento sea diferente a lo que antes éramos usted y yo. Porque si no hay diferencia, hermanos, entonces los del mundo entonces dirán de que verdaderamente nosotros no somos nada, no somos cristianos. Y por ello, hermano, está la famosa frase que dicen: por ser como esa persona que dice que va a la iglesia y es quizás peor que yo, entonces mejor no voy. Entonces servimos como piedra de tropiezo, ¿sí? Por ello, hermano, es tan importante de que usted y yo caminemos en la luz, en la verdad. Porque la luz es eso, hermanos, es la verdad. Sabemos, hermanos, que en los evangelios Jesucristo se dio a conocer como la luz del mundo. Y Él es la luz, Él es la verdad, Él es el camino y la vida. Por ello, hermanos, el apóstol Pablo decía que este es el mensaje que hemos oído de Él, ¿sí? Él es la luz, Él es la verdad. Pero importante es, como le digo, hermanos, que verdaderamente usted y yo demostremos que andemos en luz. Porque muchas veces decimos somos cristianos, muchas veces decimos que somos hijos de Dios, pero nuestro testimonio, nuestras obras no van de acuerdo a lo que nosotros decimos, ¿sí? Muchas veces nos podemos ver bonitos con la corbata, hermanos, nos podemos ver bonitos ahí parados que estamos sirviendo, pero verdaderamente, hermanos, no somos lo que aparentamos, ¿sí? Por ello, hermanos, porque muchas veces no estamos caminando en la luz, no estamos caminando de la mano de Dios, sino que estamos entendiendo, andamos mal. Por ello, hermanos, es importante de que usted y yo andemos en luz en estos tiempos, porque la palabra de Dios dice, hermano, que estos son los tiempos malos, ¿sí? No es tiempo de perder el tiempo. No es tiempo, hermano, de que usted y yo andemos en diversión o entretenimientos. No, sino que es tiempo de prepararnos. Es tiempo de estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, significa que estamos listos. Listos para que Él venga por cada uno de nosotros. ¿Sí? Por ello es que usted y yo debemos de estar trabajando, hermanos, preparándonos para el día de su venida. La palabra de Dios dice que Jesucristo está a las puertas, ¿sí? Y nos recalca muy bien de que estos son tiempos malos. Y en estos tiempos malos, hermanos, debemos de estar preparados, ¿sí? Pero estar preparados, hermanos, no es que usted y yo tengamos enemigos o que aborrezcamos a nuestro prójimo, ¿sí? Y ese es el gran problema hoy en día. De que decimos, sí, yo estoy perseverando, yo estoy caminando, estoy siguiendo a Jesucristo. Pero verdaderamente no es así. Porque muchas veces, hermanos, andamos mal. Y decía el versículo número 5, hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Aquí, hermanos, nos dice como punto número 1, ¿quién es Dios y qué somos nosotros? Dios es luz, dice la palabra. Él es la verdad. En Él, hermanos, no hay nada escondido. Dios lo sabe todo. Dios lo puede ver todo, ¿sí? Aunque nosotros queramos decir otra cosa, Él ya sabe qué es lo que somos nosotros, ¿sí? Aunque nosotros nos presentemos delante de nuestros hermanos como verdaderos cristianos, Dios verdaderamente sabe qué somos nosotros, ¿sí? Nosotros, hermanos, por ello debemos de caminar de la mano de Dios, ¿sí? Sujetarnos de la mano de Él, porque solo así, hermanos, podemos demostrar verdaderamente quiénes somos nosotros. Porque, hermanos, andar en luz, hermanos, no significa que vengamos a la iglesia, ¿sí? No significa que estemos sirviéndole al Señor, no, sino que, hermanos,
Andar en luz es que verdaderamente nuestros corazones estén limpios de pecado, estén limpios del odio, ¿sí? Que esté lleno de amor. Que, hermano, que verdaderamente nuestro corazón no esté endurecido. ¿Sí? Porque cuando podemos decir que nuestro corazón está endurecido, cuando muchas veces tenemos conflictos en la familia, en los trabajos, ¿sí? En la sociedad, y tenemos la capacidad de decir estoy mal yo, tenemos la capacidad de perdonar. Ahí, hermano, pero cuando no perdonamos, cuando tenemos conflictos, cuando tenemos contiendas, eso significa, hermanos, que nuestros corazones están endurecidos. Porque no tenemos esa capacidad para poder, hermanos, decir, realmente sí, yo estoy mal. ¿Sí? Pero ahí, por eso que nos dice la palabra que Dios es luz, hermano, en Él nosotros no podemos esconder. A Dios no lo podemos engañar. ¿Sí? Le podemos engañar a nuestros hermanos, podemos engañar a nuestra familia. ¿Sí? Como decía nuestro pastor, aquí, hermanos, muchas veces aparentamos una cosa, pero cuando ya llegamos a nuestros hogares, cuando llegamos a nuestros trabajos o en el lugar donde nosotros permanecemos, ¿cómo nos conocen a nosotros? Solo imagínense que si hiciera una encuesta donde vivimos y que lleváramos algunas preguntas y le preguntáramos a los vecinos, ¿cómo conoce usted al hermano Luis Santos? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo lo conoce usted? ¿Cómo es como persona? ¿Da buen testimonio? ¿Qué van a decir mis vecinos de mí? ¿Qué van a decir de mí? Imagínense, hermano, que digan, no, hombre, que es un señor amargado. Un señor que grita todo el tiempo. ¿Sí? Hermanos, imagínense que y yo vengo aquí a predicar la palabra de Dios con ese testimonio. ¿Creen que verdaderamente yo estoy caminando en luz? No, Señor. No es así, hermano. Por ello, hermano, es necesario de que usted y yo caminemos en luz verdaderamente. Amén. Si decimos que somos cristianos, hermano, verdaderamente debemos de comportarnos como hijos de Dios. Señor. ¿Sí? Así nosotros debemos de ser. Porque verdaderamente, hermanos, nosotros, usted y yo por lo general, no nos gusta, hermanos, reconocer lo malo que hacemos. Sino que a lo malo que hacemos, buscamos verle el lado bueno. ¿Sí? Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, dice: hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Imagínense, hermanos, muchas veces nosotros, por no querer reconocer que estamos mal, le buscamos el lado bueno a lo malo, ¿sí? Para no reconocer que verdaderamente estamos mal. Porque en sí, hermanos, nosotros, recordemos que nosotros venimos de las tinieblas, venimos de un mundo perdido, pero gracias a la grande misericordia de Dios y al amor grande que Él siente por cada uno de nosotros, Él nos ha sacado de ese mundo perdido. ¿Sí? Él nos ha demostrado que verdaderamente nos ama. ¿Sí? Por ello, hermanos, ahora usted y yo debemos de buscar, de vivir en toda nuestra manera de vivir justamente. Amén. Porque Dios es justo. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, si Él es justo, usted y yo también debemos de ser justos. Si Dios es la verdad, nosotros debemos de permanecer en la verdad. Amén. ¿Sí? No debemos de permanecer en la mentira. Porque la mentira, bien sabemos, hermanos, que la mentira es Satanás. Cierto. ¿Sí? Él es el padre de la mentira, dice la palabra de Dios. Y si nosotros permanecemos en la mentira, entonces eso quiere decir, hermanos, que nosotros no somos de Dios, sino que somos del enemigo, somos de Satanás y permanecemos en la mentira. Pero usted y yo debemos de permanecer en la verdad. Y si permanecemos en la verdad, entonces vamos a hacer luz. Y cuando le digo vamos a hacer luz, es que vamos a ser ejemplo para los demás. Un buen ejemplo, no un mal ejemplo. ¿Sí? De aquellas personas que verdaderamente digan, yo quiero conocer de Dios, porque yo veo el cambio en esta persona, yo he visto el cambio en esta persona, y por ello yo quiero conocer de Dios. Debemos de servir como ejemplos, hermanos.
¿sí? No debemos de servir de piedra de tropiezo. Por ello, hermano, yo le recalco que verdaderamente nuestro comportamiento debe de ser de acuerdo a lo que nosotros verdaderamente decimos y hacemos. Porque muchos van a las iglesias, muchos dicen ser oradores, predicadores y todo lo demás, pero verdaderamente, hermanos, andan en tinieblas, ¿sí? En Juan, en el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 3, versículos 19 y 21 nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Imagínense, hermano, esta es una palabra muy importante, dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, cuando Jesucristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿sí? Sabemos, hermanos, de que cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, vino por un solo objetivo, y es para darnos vida a nosotros. Amén. Por medio de su sacrificio. Así es. Pero muchos en aquel tiempo no creyeron en Él, sino que amaron más las tinieblas, ¿sí? No quisieron aceptar la verdad que Jesucristo estaba ofreciendo. Y es lo que hoy está sucediendo hoy en día, en estos tiempos también. Porque en cada predicación Dios nos está hablando a cada uno de nosotros y nos dice la verdad a cada uno de nosotros. Pero a nosotros no nos gusta, no lo aceptamos. Más nuestros pensamientos son, es que el pastor quiere que hagamos lo que él quiere. Pero no es el pastor, sino que es Dios que nos está diciendo, tenés que hacer esto, porque tu comportamiento está mal, ¿sí? Pero nuestros pensamientos son diferentes. El que dice que nosotros amamos más las tinieblas que la luz, ¿sí? Porque no queremos reconocer que estamos mal, decimos estamos bien, y el que está en el error es otro y no nosotros, ¿sí? Ese es el gran problema de hoy en día, hermanos, de que no queremos reconocer que estamos mal, ¿sí? Más bien somos buenos para ver los errores de los demás, ¿sí? Somos buenos para ver, hermanos, el pecado de los demás. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros queremos, hermanos, reprender a alguien de su pecado, primero tenemos que ver, hermano, cómo estamos en nuestra vida. Dice que primero saquemos la viga que tenemos en nuestros ojos para poder ver bien la viga que está en nuestro hermano. Amén. ¿Sí? Pero verdaderamente nosotros no somos así. Andamos caminando mal y aún así, hermanos, somos capaces de ver el error y hacerle saber al hermano que anda mal. Aleluya. ¿Sí? Cuando verdaderamente, primeramente, debemos de sacar esa viga de nuestro ojo para poder ver bien y poder ir a reprender al hermano que anda mal. ¿Sí? Porque tampoco, hermano, no vamos a permitir de que si el hermano está mal, no vamos a dejar que camine así, ¿verdad? Sino que le debemos de animarle, hermano. Animarle que cambie su error, o si algo está mal, decirle a él que está mal, ¿sí? Debemos de hacerlo. Y si no podemos hacerlo, podemos poner ese problema en las manos de Dios, que es lo más correcto, orar por el hermano. Amén. Decirle al Señor, pedirle a Dios que verdaderamente cambie ese corazón endurecido, ¿sí? Entonces, hermano, pero aquí, hermano, aquí es una condenación cuando usted y yo no aceptamos la verdad que Jesucristo nos dice, ¿sí? Porque cuando nosotros no aceptamos, entonces eso, hermano, no es beneficio para nosotros. No es beneficio, porque si solo vemos el mal de los demás, pero nuestro mal no lo vemos, entonces ahí usted y yo nos estamos engañando nosotros mismos. Estamos mal. Por ello también, hermanos, hay un ejemplo aquí en la palabra de Dios. Vamos a leerlo. En Juan está en el capítulo 8, versículo 3 al 11. Y dice: entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio
y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sí? Aquí, hermanos, vemos que los fariseos estaban viendo el pecado de una mujer, ¿sí? Y la acusaban y la querían juzgar. Decían que la mujer que había sido encontrada en adulterio tenía que haber sido apedreada y así debería de morir, ¿sí? Pero esto es lo que veían los fariseos: ver el pecado de los demás y no veían su propio pecado. Pero aquí Jesús le dijo que el que esté limpio del pecado, que tirara la primera piedra. Y aquí, hermano, uno por uno se fue yendo hasta que nadie quedó para poder acusar a la mujer. Y ahí le dice Jesús a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están aquellos que te querían apedrear, que te querían matar? Ninguno hay, Señor, le dijo la mujer. Entonces, si ninguno hay, yo tampoco te condeno, le dice: vete y no peques más. Esta es la palabra clave. Cuando Jesucristo nos perdona, a usted y a mí, nos perdona para que no pequemos más. Amén. Y si no pecamos más, entonces vamos a poder andar en luz, ¿sí? Pero ese es el problema muchas veces, hermanos, que usted y yo en nuestras oraciones le pedimos perdón al Señor. Le pedimos perdón a Él por nuestros pecados. Pero cada vez que Dios nos perdona nuestros pecados, Él nos dice así: te perdono, pero no peques más. ¿Sí? Eso es, hermanos, cada vez que nosotros le pedimos perdón a Dios, Él nos va a perdonar, sí nos va a perdonar. Pero la responsabilidad nuestra es que usted y yo no pequemos más, para no andar más en tinieblas, sino que permanecer en la luz, que es Jesús. Por ello, hermano, es necesario de que si usted y yo reconocemos que andamos mal, entonces vamos a ir a los pies de Jesucristo y pedirle perdón. Pero si no reconocemos nuestros errores, entonces vamos a andar siempre en tinieblas. Ahora, hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 18. Y nos dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí? Como personas que somos, hermanos, sabemos que debemos de hacer el bien, pero nuestro deseo no es hacerlo muchas veces. Sabemos como cristianos, hermanos, de que debemos de hacer el bien a todas las personas, pero muchas veces no lo hacemos, ¿sí? Muchas veces, en vez de, ¿cómo le digo? En vez de considerar lo que el hermano está pasando, en vez de decir el hermano está pasando por un mal momento y tal vez por eso está caminando mal, pero realmente no lo vemos de esa forma, sino que verdaderamente, hermanos, en vez de ayudarle, animarle que siga adelante, hacemos lo contrario, ¿sí? Le recalcamos el mal que hace y aparte de eso andamos hablando del hermano. Ven que el hermano no siempre hace lo mismo, siempre vuelve a caer en lo mismo. Y así, hermano, pero no es eso, sino que verdaderamente es como una naturaleza que nosotros traíamos antes, ¿sí?
el saber hacer el bien, pero no el hacerlo, ¿sí? Pero ahora es lo que debemos de poner en práctica, hacer el bien. Porque haciendo el bien es como usted y yo vamos a poder andar en luz. Vamos a leer, hermano, el versículo 8 al 10 de Primera de Juan, del capítulo 1. Perdón, hermanos, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí, hermanos, algo muy importante, debemos de hacer una pregunta: ¿cómo está nuestra comunión con Dios? Porque aquí nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, ¿sí? Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Dependiendo cómo esté nuestra comunión con Dios, así vamos a vivir, así vamos a llevar nuestra vida espiritual. Si usted y yo tenemos una buena comunión con Dios, entonces, hermanos, vamos a andar en luz. Vamos a poder amar a nuestros hermanos. Vamos a poder demostrar ese amor. Vamos a ser serviciales con todos. Amén. ¿Sí? No vamos a tener ningún odio por otra persona, sino que vamos siempre a querer hacer el bien a los demás. Así es. ¿Sí? Eso será si nuestra comunión con Dios está bien. Claro. Pero si nuestra comunión con Dios no está bien, hermano, recordemos que si no estamos agarrados de la mano de Dios, entonces el ser humano siempre sabe hacer el mal. Siempre hace mal si no está agarrado de la mano de Dios. ¿Sí? Sus pensamientos y sus actos no van a ser agradables delante de Dios. Y la mejor manera de demostrar, hermanos, que nosotros andamos en comunión con Dios es demostrándolo con nuestro comportamiento, es demostrándolo con nuestra conducta, es demostrándole amor a nuestro prójimo, ¿sí? De esa forma es como nosotros podemos demostrar que verdaderamente andamos bien, hermano. Solo de esa forma, porque andar en tinieblas, hermanos, no significa que una persona ande robando todo el tiempo o que ande haciendo maldades todo el tiempo, ¿sí? No es eso, hermanos, que decir que es andar en tinieblas, sino que, hermanos, verdaderamente andar en tinieblas significa estar ciego a la realidad que vive la persona, ¿sí? Estar ciego, o sea, no querer reconocer que verdaderamente la persona está mal, ¿sí? Eso es andar en tinieblas. Porque, como le digo, muchas personas pueden aparentar una cosa, ¿sí? Pueden decir: yo tengo comunión con Dios, porque en la iglesia alaba al Señor, adora al Señor y le ora al Señor. Pero el problema es, como decía también nuestro pastor, pero una vez saliendo de la iglesia, llegamos a la casa, ¿cómo demostramos que verdaderamente adoramos al Señor? ¿Sí? Llegamos a los hogares, ¿cómo el esposo se comporta con la esposa? ¿Cómo la esposa se comporta con el esposo? ¿Cómo los hijos se comportan con los padres? ¿Y cómo los padres se comportan con los hijos? ¿Será que hay amor en ese hogar? ¿Será que hay amor en ese matrimonio? ¿Sí? Si es así, hermanos, entonces verdaderamente tenemos una buena comunión con Dios. Pero si el problema es, hermano, que va saliendo de la iglesia, va llegando a su casa y comienza a discutir con su esposo o con su esposa, y comienza a regañar a sus hijos, y el hijo comienza, como le digo, a desobedecer a sus padres, entonces no hay comunión con Dios. No hay comunión con Dios, ¿sí? Y esto es lo que demuestra, hermano, de verdaderamente si somos hijos de Dios. Cómo es nuestro comportamiento, no solo en el hogar, sino que en todo lugar que nosotros estemos, ¿sí? Pero principalmente, hermano, es en nuestros hogares, ¿sí? Principalmente es que demostremos ese amor en nuestro hogar, ¿sí? Yo, hermanos, yo le pido a Dios que un día llegue a casarme. Claro. Y que me permita tener una familia. Amén.
Y yo muchas veces me he preguntado cómo ha de ser tener una familia, un hogar, una esposa, porque aún no la he tenido. Pero yo digo, y he visto muchos, como le digo, ejemplos de matrimonios que yo digo, hermano, que cuando una pareja se casa es porque se ama, ¿sí? Cuando toman esa decisión es porque verdaderamente se aman, ¿sí? Que se van a demostrar su amor. Y casarse, hermanos, no solo porque se aman, sino que también tomar una decisión de amar a la persona, sea como sea, a cualquier dificultad, a cualquier circunstancia, ¿sí? Pero esa decisión se tomó iniciativa, ¿por qué? Porque se amaba a esa persona. Pero ¿qué pasa con el tiempo, hermano? Quizás a los 6 meses, al año, no sé, 2, 3 años, eso comienza a menguar. Pero el amor en una pareja no debe de disminuir si está agarrado de la mano de Dios. Si tiene comunión con Dios, ese amor no va a disminuir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema es que cuando comienza a pasar el tiempo de la vida de casados, usted comienza a ver a su esposa de diferente forma. Ya no le gustaba cuando andaban novios, ya no la ve de la misma manera, ¿sí? Ya no es detallista con la esposa, con el esposo, ¿sí? Quizás al principio cuando el esposo llegaba de trabajar, usted ya le tenía lista la cena o el almuerzo, lo que sea. ¿Y ahora? ¿Cómo lo espera usted a su esposa? El esposo quizás cuando llegaba a la casa, llegaba con un detalle a la casa de la esposa que lo recibía a él. Y ahora le sigue dando esos detalles usted a su esposa, a un novio. Muchas cosas cambian, pero hermano, la cosa es aquí que si tenemos una buena comunión con Dios, eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque aparte de que Dios dice, que la palabra de Dios dice que Dios es luz, también la palabra dice que Dios es amor. Y de Él proviene el amor. Y si usted y yo tenemos comunión con Dios, entonces ese amor va a crecer. Va a crecer, ¿sí? Yo digo, hermanos, que si hay algún problema en el matrimonio, en el hogar, lo que tenemos que hacer es doblar rodillas, ¿sí? Decirle a Dios: Señor, ayúdame a ver a mi esposa como antes la veía, ¿sí? A verla bonita, así como la veía antes, ¿sí? Hermano, todo eso puede darse, ¿sí? Pero si nosotros le pedimos eso a Dios, Él va a ayudar. Yo sé que Él va a ayudar, pero todo, ¿cómo, hermanos? Teniendo esa comunión con Dios. Pero el problema es ese, que no tenemos esa comunión con Dios. Y ahora, hermanos, tener comunión con Dios es un gran privilegio que Él nos ha dado. Porque si nos ponemos a pensar y vemos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, no cualquier persona podía acercarse a Dios y tener comunión con Él. Pero nosotros, hermanos, gracias a la grande misericordia de nuestro Señor Jesucristo, lo podemos hacer. Debemos de aprovechar ese privilegio que tenemos, hermanos, de tener comunión con Dios. Yo digo, hermano, como vamos a iniciar la semana de los matrimonios, hermano, si hay algún problema en el matrimonio, doblemos las rodillas. Tengamos esa comunión con Dios y pidámosle al Señor que cambie nuestros corazones para que vuelva a ser todo como al inicio, ¿sí? Porque problemas van a haber, diferencias van a haber, ¿sí? Opiniones diferentes van a haber, pero sinceramente si estamos agarrados de la mano de Dios y tenemos esa buena comunión con Dios, va a haber entendimiento. El amor va a permanecer, la armonía va a permanecer. Por ello, hermanos, todo depende de cómo esté nuestra comunión con Dios. Y la comunión con Dios, hermanos, si tenemos buena comunión con Dios, entonces vamos a permanecer en la luz, vamos a andar en luz. Pero si no tenemos comunión con Dios, entonces, hermanos, no vamos a poder seguir adelante. ¿Sí? Punto número 3. Para finalizar, hermanos, vamos a leer el versículo 8 y el 10. Dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vaya, hermanos, imagínense, esto es muy importante, que si usted y yo decimos que no tenemos pecados, entonces estamos mintiendo, porque verdaderamente usted y yo de alguna forma hemos de fallar. Pero necesario es que por ello que constantemente estemos doblando rodillas y pidiéndole al Señor que nos perdone cada falta. Pero no agarremos esa costumbre, hermanos, de pedirle perdón por el mismo pecado que seguimos haciendo. ¿No? Recordemos lo que Jesús le dijo a la mujer: vete y no peques más. ¿Sí? Es cierto que vamos a fallarle a Dios de alguna u otra forma, pero hermanos, el problema es que nosotros no queremos dar nuestro brazo a torcer. Ni siquiera a Dios le confesamos nuestros pecados. ¿Sí? Imagínense. Pero aquí dice que la palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Él es justo y fiel para perdonarnos. Pero nosotros tenemos tanto orgullo, tenemos tan endurecido el corazón, que ni siquiera a Dios confesamos nuestros pecados. ¿Sí? Él, el que perdona nuestros pecados, no se lo confesamos. Imagínense, hermanos, por ello es necesario de que usted y yo le pidamos perdón a Dios. ¿Sí? Y una clara evidencia es cada vez que recibimos Santa Cena. Cuando recibimos Santa Cena, eso significa, hermanos, que verdaderamente nosotros nos arrepentimos de nuestro mal. Y le pedimos perdón a Dios porque hemos obrado mal. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que muchas veces no venimos a Santa Cena. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que nosotros queremos seguir de rebeldes, que no le queremos pedir perdón a Dios porque no queremos de dejar de hacer ese pecado. ¿Sí? Cuando verdaderamente, hermanos, la palabra nos dice: confesamos nuestros pecados a Dios, porque Él es justo y fiel para perdonarnos. ¿Sí? No podemos estar viviendo así, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque Dios va a venir por una iglesia limpia y firme. ¿Sí? Y si nosotros, hermanos, no reconocemos nuestros pecados, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Aunque permanezcamos aquí en la iglesia, aunque permanezcamos sirviéndole al Señor, pero si usted y yo no nos arrepentimos y no confesamos nuestros pecados a Dios, entonces, hermanos, nos estamos condenando a nosotros mismos. Por lo tanto, hermanos, es necesario de que usted y yo confesemos nuestros pecados a Dios. Proverbios en el capítulo 28, versículo 13 nos dice: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Imagínense, hermano, estas son palabras sabias y verdades de la palabra del Señor. ¿Sí? Que el que encubre sus pecados no prosperará. Si nosotros no confesamos, entonces no vamos a pasar de lo malo, hermano. Vamos a seguir así en tinieblas, en mal y en mal. Pero si usted y yo lo confesamos, dice que alcanzaremos misericordia de Dios. ¿Sí? Y por la misericordia de Dios es que usted y yo estamos en este lugar, hermano. Por la misericordia de Dios es porque tenemos vida hoy. Es porque no hemos abierto nuestros ojos. Es porque hemos caminado por la misericordia de Dios. Por ello, hermanos, no perdamos ese privilegio, hermanos. Aprovechemos ese privilegio de tener esa comunión con Dios y exponerle nuestros pecados a Dios y pedirle siempre que nos perdone, hermanos. Porque nuestra responsabilidad ahora que somos hijos de Dios es que caminemos en la verdad, que andemos en luz, hermanos. Y ahí nos queda la reflexión, hermanos, de cómo usted y yo estamos caminando ahora. Que cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias al Señor.